Kane los expuso al secreto de las vidas pasadas antes del circo digital de Brillo G. Kane se vengó de todos. Los enfrentó a sus mayores miedos para que sintieran el mismo sufrimiento que le han hecho pasar a él. Pero esto revela mucho más de lo que parece. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. Antes de comenzar, hay que tener algo en cuenta. Kane no crea cosas de la nada, sino que se basa en cosas reales. Muchas de ellas obtenidas directamente de la mente de los jugadores. Es por eso que sus cuerpos son un reflejo de sus vidas antes de llegar al circo. Tengan eso en mente, porque voy a explicar lo que revela cada una de esas escenas, lo que revela de la vida de cada personaje y cómo llegaron al circo. Comenzando por Gangle, pues su tormento podría confirmar la teoría del hospital digital. Y es que presta atención. En su tormento, Gangle se encuentra sola en un cuarto oscuro, donde lo único que la acompaña son cuadros con sus máscaras. Ahora, fíjense en este detalle. En el detalle. Conforme avanza la escena, las múltiples máscaras se van distorsionando, comienzan a deformar hasta que sí, un camión la termina impactando. Esto hace referencia a dos cosas muy importantes para la vida de Gangle. ¿Cuándo fue? ¿El 4? La primera es su arte, pues sabemos que ella siempre quiso dedicarse a dibujar y crear, un camión pero al final del capítulo 4. O sea que sí pasó en la vida real. Son sus múltiples máscaras. Como sabemos, Gangle oculta sus verdaderos sentimientos de tristeza detrás de una máscara feliz. En el episodio de Spootsies, esto se refuerza. Gangle siente felicidad justo antes de terminar frente a un camión. Detalle que da la idea de cómo fue que llegó al circo. A partir de esto, tiene sentido pensar que su cuerpo quedó en muy malas condiciones y que para salvar lo que quedaba de ella, le metieron en el circo digital. Ahora, si regresamos al tormento, la deformación de las máscaras podría ser cómo terminó Gangle después de su encuentro con el camión. Kane estaría repitiendo ese momento usando los datos que obtuvo de su mente, pues fue lo que más le impactó en vida. Se supone que todo eso fue sacado de las memorias de las personas, porque es lo que Kane dijo en el capítulo pasado. Dijo, estoy sacando, o sea, por los archivos digitales de las personas, es que no solamente les da el cuerpo, sino que al decir, estoy viendo por los archivos digitales de sus cerebros, o sea, que ve los recuerdos de ellos. ¿Sabes a qué me refiero? De que los personajes fueron llevados al circo digital, un sitio para personas que ya estaban en las últimas. En el caso de Gangle, el uso del camión, tanto en el episodio de Masquerade como en su tormento, funcionan como una señal de que ese fue el evento del mundo real por el que ella porque eso también pasó en el capítulo 4. Scratch, mismo que Kinger menciona que tenía un tumor cerebral. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tanto Gangle como Scratch se conectan al circo digital justo cuando sus vidas ya están a punto de terminar. Esto da mucha fuerza a la teoría del hospital digital. Ahora voy a explicar el tormento de Ragatha, misma de la que ya se teorizaba que tuvo una vida con mucho maltrato por parte de su madre. Algo aquí importante. En su tormento, vemos a Ragatha sentada en un gran comedor, rodeada de maniquís mismos que tienen clavadas cosas en pecho cerca del corazón y la cabeza. Al fondo, se alza una figura oscura que se acerca a ella. Se teoriza que es su mamá, lanzándole algo en el ojo. Ahora vayamos a lo que sabemos de su vida. Ragatha menciona que no extraña los gritos, dejando claro que vivía en un ambiente de maltrato. Revela que tenían una gran propiedad con caballos y gallinas. Y aquí está el detalle. Dice que tenían, lo que implica tiempo pasado. O sea, además, que los perdieron. Nos da a entender que su madre era alguien complicada, al punto de gritarla y manipularla. A mi Ragatha, comportamiento mi Ragatha se pudo deber a que perdieran dicha propiedad. Es decir, pasaron de tener dinero a ser pobres. Quizás por culpa de Ragatha. Con este contexto, el tormento que le pone Kane cobra más sentido. Si solamente era una niña, ¿no? Los clavados en el pecho y cabeza representarían los lugares donde Ragatha recibió más daño. Recibió daño golpes. Emocional y daño mental. Todo esto ligado a su propia madre, siendo la figura oscura que se alza ante ella y termina clavándole algo en el ojo. Como detalle, esto de su ojo pudo haber sido literal, pues en la skin que tiene dentro del circo, Ragatha aparece sin un ojo, lo que refuerza la idea de que su mamá le hizo que lo perdiera.
Pero la duda es, ¿cómo llegó Ragatha al circo digital? Como teoría, se puede pensar que terminó ahí mediante engaños, todo por parte de su madre, usando su trabajo en bienes raíces para llevarla a las instalaciones de CIA y convencerla de usar los cascos de realidad virtual. ¿Y por qué es que digo esto? Pues cuando Ragatha llega al circo, podemos ver que intenta hablar con alguien. Sí, o sea, llegó hablando de que como que estaba con más personas. ¡Hola! ¿Me pueden ayudar? Lo que da a entender que no iba sola. Y si no iba sola, pero aún así terminó atrapada, la pregunta ¿qué pasó con su ¿por cuerpo, qué no? la dejaron aquí? Esto solo tendría sentido Claro, porque la si abandonaron. todo fue planeado para que ella terminase atrapada. Y Aunque sabiendo también dicen que por esta escena se refuerza la teoría de que en realidad todos son copias de la mente, lo mal ¿sabes? que le trataba a su madre, no me es difícil pensar que la vendió a la compañía para experimentación. Su tormento, entonces, no solo muestra su maltrato, sino también la posibilidad de que su misma madre la haya entregado a la empresa. Pero aquí también entra la teoría de las mentes digitales. Pues si solo se creó una copia de la mente de Ragatha, entonces nadie iría a salvarla, porque la Ragatha real, la ahí humana, sigue todavía bien seguiría afuera. con su vida como si nada, mientras una copia digital se encuentra atrapada aquí. Pero déjenle sus opiniones a la ranita G de los comentarios, ya que ahora voy a pasar al siguiente personaje. Zubul, de que todos son copias de la mente, no son las personas de verdad que están atrapadas. Corporal. En su tormento vemos que Zubul es sostenida por múltiples piezas. Es una, también me gusta esta escena porque es una referencia a Toy Story. Y no la dejan moverse. Hasta donde se nos ha revelado su lore, sabemos de que cuando Zubul Andy sabe de arte. Cuando Woody está soñando y Andy lo tira al bote como de más juguetes rotos y así. También menciona que tiene sueños y esperanzas, cosas que quería hacer y cumplir fuera del circo digital. Ahora, si nos regresamos a su tormento, esa es una escena, esa es la escena. Representarían directamente su problema con la identidad corporal. Sí, claro. Y es que para mí es bastante obvio. Sí, creo que es lo más obvio de todos. ¿Cómo es que no se ha sentido bien con su propio cuerpo? El miedo a intentar encajar y al no tener una identidad propia. Esas piezas son todas aquellas inseguridades que la mantienen atrapada, su miedo al rechazo y a no encajar en ningún lado. Y ya todos deberían conocer la teoría de que Zubul sufre dismorfia corporal, ya que no solo parece rechazar su aspecto, sino su propia identidad física. Es posible que sienta que su en capítulos anteriores la propia Zubul dice que por más que reemplace sus piezas, por más piezas que use y reemplace, dice que con ninguna de ellas se siente cómoda. Por lo que su tormento llevaría esta idea al extremo, pues no solo la obliga a ver su propio cuerpo hecho piezas, sino que esas mismas piezas la sujetan y la inmovilizan, mostrando que su cuerpo es su forma de existir y al mismo tiempo su prisión. Aunque la escena me recuerda a ciertos momentos de Toy Story. Quiero verte. Ahora pasemos al tormento de Jax. De él no se sabe mucho de su pasado, pero su tormento y los pocos datos que tenemos permiten crear varias teorías sobre su pasado. Pero su tormento es más que nada por cosas que pasaron dentro del circo digital, siendo esto bastante turbio. Vemos a Jax indefenso ante sombras que se burlan de él. Estas tienen la forma de sus compañeros dentro del circo digital, pero solo los que le importan. Ponmi, Kofmo y Ribbit. También aparecen otras figuras más genéricas. Sí, como personas. Estas le arrancan la skin y le dejan expuesto su interior, mientras Jax intenta desesperadamente cubrirse de nuevo. Para entender esto, vayamos a lo poco que se sabe de su vida. De su pasado lo violaron. No se sabe mucho, solo que tiene tripofobia y que parece venir de un ambiente en el campo. Cuando están hablando sobre sus pasados, Jax menciona cáncer. Lo que dice después, para mí, es una referencia directa a Breaking Bad, porque habla de un socio adicto y una clase de química. Sin embargo, también se nos ha revelado que Scratch tenía un tumor cerebral, lo cual podría ser un tipo de como que bromeó con eso, pero al mismo tiempo estaba diciendo la verdad. Ya que es posible que Jax sea en verdad Scratch, ya que cuando Kinger menciona este detalle, él se pone nervioso. Pero volviendo al tema, otro detalle que sabemos de Jax es que parecía huir de algo, primero a pie en una zona suburbana y luego en un auto, siendo esto un hecho lo suficientemente traumático como para que eligiese no salir del circo. Que prefiera estar dentro del circo antes que salir a la vida real. Pues Jax vuelve a entrar en pánico.
La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo en el mundo real como para que quedarse en el circo le parezca una mejor opción? Una teoría es que él sabe exactamente cómo llegó ahí y teme que si sale no pueda seguir viviendo, quizás por un accidente de auto, lo que seguiría la línea de la teoría del hospital digital. Pero hay una alternativa, y es que Jax sabe que ha hecho cosas horribles dentro del circo, justificándolo todo como si fuera solamente un juego. Eso da sentido a su frase de todo es real. ¡Ay, Dios mío! Todo es real. Es lo que estábamos diciendo la vez pasada. Jax estaría dando cuenta de que todo lo que ha hecho en verdad sí tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias, tiene peso. La duda es porque es ella que siempre Jax pensaba que dentro del circo digital. Que nada pues era verdad. Si conectamos esto con su tormento, vemos que Jax tiene serios problemas de personalidad y autoestima. Cree que debe ocultar sus emociones Jax tiene problemas de autoestima, no eso es cierto. Es por eso que en su tormento le terminan quitando la skin, esa armadura que le protege y exhibe en su interior completamente vulnerable. Okay. Lo que sugiere que Jax pudo haber sufrido bullying en el mundo real, al punto de que le pudo haber ocurrido que un grupo le despojara de sus prendas para burlarse de él, lo cual haría que Jax, al verse en un mundo completamente nuevo dentro del circo digital, decidiera comenzar de cero, siendo ahora quien hace sentir mal a otros. Claro. Pero hay otro detalle Era el que importante. sufría bullying, pero aquí Ghostworks ahora es él que hace bullying. Ha mencionado que Jax es el único que merece estar ahí. Muchos han tomado esto para alimentar la teoría de que Jax acabó con la vida de alguien. Con esa idea en mente, prestemos atención a esta escena. Cuando Kane sienta a Jax en la silla eléctrica. En una silla eléctrica, güey, como los condenados a muerte. A la verga, es cierto. Esta podría ser la razón de cómo llegó al circo, siendo un sujeto de pruebas después de haber sido condenado. Eso explicaría su miedo al salir del circo, pues sabe que afuera ya no hay lugar al cual pueda volver. Porque está Pero muerto. Recuerden que esta Puede ser, es solo una teoría. Para el final dejé a Ponmi, porque su tormento se relaciona únicamente con sus vivencias dentro del circo digital. Sí. A diferencia de los demás, en su caso no vemos algo que apunte directo a un trauma del mundo real, sino al daño que ha sufrido dentro del circo, ya que su tormento es la pérdida de Gumigo. ¿Pero por qué? Primero vayamos a lo que sabemos de su vida antes del circo. Ponmi cuenta que estaba una vida aburrida, normal hasta que eso. se dedicaba a ser contadora y que practicaba urbex, es decir, explorar edificios abandonados. Fue precisamente así como encontró el edificio abandonado de CIA y terminó usando los cascos de realidad virtual que la llevaron al circo. Y aquí viene lo extraño. A diferencia de los demás, Pomni no parece tener ningún conflicto fuerte en su vida humana. Sí, lo que me lleva a pensar que podría ser un NPC. ¿Y por qué digo esto? ¿Crees? Kate menciona que creó las apariencias de los personajes basados en sus vidas. Vemos que todos los tormentos a los que los somete se basan en experiencias pasadas. Pero con Ponmi no pasa nada parecido. Son experiencias dentro del Solo propio refleja circo el trauma digital, de que claro. perdió a su amigo Ia. Y sí, sabemos que Kane fue desinstalado, pero no todo el circo desapareció con él. Así que o Ponmi no tuvo ningún trauma fuerte en su vida, o el de Gumigo fue lo suficientemente intenso como para Yo creo que opacar más cualquier bien otra es cosa. eso. Yo creo más bien que por lo de Gumigo es que al principio del Digital Circus, Ponmi todavía no se creía y se sentía muy sola y se sentía desesperada por estar dentro del circo digital. Fue hasta que conoció a Gumigo que empezó a sentir como que sentir un aprecio hacia este mundo. Pero cuando fue eliminado por Kane, eso fue como un choque muy drástico hacia ella, porque es como de decir, verga, no puedo sentir ni hacer absolutamente nada porque todo aquí puede desaparecer y al final de cuentas todos aquí somos peones, ¿sabes? Yo creo más bien que es eso. Kane. ¿Y por qué es que les creo traumó más bien que así? sea una Kane quería que los personajes vivieran lo mismo que ellos le estaban haciendo pasar a él con su indiferencia. Y sí, Kane es una IA, que técnicamente no distingue del bien del mal. Claro. Pero precisamente por eso es que puede llegar a ser tan cruel. Kane no sabe que es bueno ni malo, solo sabe que debe cumplir un propósito. Un propósito que para es entretener lograrlo, y divertir. Toma aquello que está más arraigado a la memoria de los personajes, sus traumas. Por eso las skins están basadas en sus vivencias, y esos mismos datos negativos
terminaron afectando el propio comportamiento de Kane, pues desde un punto de vista de programación, si una IA se alimenta principalmente con datos negativos, es lógico que termine actuando de la forma de la misma en manera, que lo vemos, claro. como alguien que solo se fija en lo peor de cada uno. Tiene sentido para mí. Pero díganme qué opinan en los comentarios. ¿Crees en la teoría del hospital digital o piensas que la teoría de las copias digitales terminará siendo canon? Puede ser, ¿eh? O puede ser las dos cosas. Déjale tu opinión a la ranita que de los comentarios, si es que quieres que explique algún otro tema, y nos vemos en un próximo video. Buen video de BrilloG. En este canal también queremos mucho a BrilloG. Chicos, suscríbanse a BrilloG en caso de que no lo han hecho. Y yo creo que vamos a dejar ya el directo por aquí porque ya es tardecito. Y el video que tenía todavía para reproducir el siguiente está algo larguito. Entonces yo creo que vamos a dejar esto por aquí. Nos vemos el día de mañana en el canal principal, en el canal de videojuegos. Va a ser Slime Rancher. Y nos vemos para que descansen, que tengan buena noche. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Espero que todo el mundo me están viendo. Nos vemos mañana. Les mando un corazoncito. Adiós.